Ok, lo que le acabo de dar es el bosquejo exegético de Primera de Juan capítulo 3. Ok, primero déjeme explicarle qué significan esas palabras, ok, para que no se asuste. Ok, un bosquejo exegético es un bosquejo donde tenemos las ideas principales subordinadas, pero le llamamos exegético porque tratamos de, hermanos, de descubrir la intención del autor original. ¿Qué es lo que el autor original quiso decir, describir? Porque es esto, el mensaje y el propósito del autor original es el propósito de Dios. Entonces, si conocemos lo que el autor quiso decir, vamos a saber qué Dios quiso decir, ¿ok? Entonces, eso es lo que significa la exégesis, es descubrir la intención del autor original. Entonces, queremos saber qué dijo el autor original. Ahora, si usted se ha dado cuenta, hemos estado haciendo que el sujeto, que el predicado. ¿Por qué? Hermanos, Dios nos dio su palabra en oraciones, ¿verdad? Bueno, Dios nos dio, en la Biblia tenemos palabras, tenemos oraciones, tenemos párrafos, tenemos libros. Entonces, cada parte de la palabra de Dios es importante. Y algo que va a hacer el bosquejo exegético es decirnos el propósito, la función de las oraciones. Entonces, las oraciones, hermanos, depende de la forma de la oración y el contenido de la oración es lo que nos dice su función. ¿Ok? Entonces, es lo que vamos a tratar de hacer hoy. Y también están libros, porque que de nuevo queremos hacer un ejercicio para con ustedes. Ok, ahora, nada más, sí, perdóname, Has. Parte también importante, hermanos, estamos seccionando el libro y estamos tratando de entender cada palabra, oración, conjunciones, preposiciones, pero no nos debemos olvidar del mensaje de todo el libro, ¿ok? Entonces, ayúdenme a recordar eso. Y también, si usted no le tocó galletas, ya pusieron más galletas. ¿Ok? Eso es un comercial. Bueno, ahorita me regalas unas, Cas, para cuando hagan las tareas. Bueno, también. Ok, entonces, aquí va, hermanos, el resumen del mensaje. Va un resumen rapidísimo. En el capítulo 1, Juan describe la palabra de vida que él y los apóstoles han anunciado a los creyentes. ¿Se acuerda? Lo que hemos visto, contemplado, palpado, tocante al verbo de vida. ¿Y quién es ese verbo de vida? Jesucristo. Así es como comienza, ¿verdad? Esto es lo que... sí, estoy parafraseando, ¿ok? Esto es del capítulo 1. Ustedes nada más tienen el 3, ¿ok? Entonces estoy resumiendo, ¿ok? Después de eso, inmediatamente Juan comienza el corazón de la carta, versículos 5 al 10. Aquí, mire mi paráfrasis, del versículo 5 al 10. Juan explica que lo que decimos debe concordar con lo que vivimos. El versículo 5 del primer capítulo es esta la afirmación, este es el mensaje, dice Juan, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y Juan presenta 3 supuestos. Ahora mire, cada supuesto empieza con la frase, sí decimos, sí decimos, sí decimos. Entonces, de nuevo, Juan quiere atacar o quiere explicar o verdad, analizar ese asunto. Si decimos lo que verbalmente profesamos, ¿verdad? Y entonces, en el primer supuesto, si afirmamos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, somos mentirosos ¿verdad? Y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en luz, tenemos comunión con otros creyentes y la sangre de Cristo nos limpia. Segundo supuesto. Si afirmamos que no tenemos pecado, esto es andar en tinieblas, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, el tercer supuesto, que no somos pecadores, hacemos mentirosos a Dios y su palabra no está en nosotros. Y así comienza, ¿verdad? De nuevo, ¿por qué? Recuerde, hay personas en la iglesia, probablemente que Juan, que decían una cosa y estaban viviendo otra. Y así es como empieza. Luego, capítulo 2.
Juan escribe estas cosas a los creyentes y está escribiendo estas cosas. Ahora, ¿por qué puse esto en signo de interrogación? Porque no sé si se está refiriendo a todo el libro o al contexto. Pero bueno, dice, yo escribo estas cosas, propósito, para que no pequemos. Pero si lo hacemos, tenemos un abogado. ¿Cuál es el abogado? Jesucristo el justo. Y de nuevo, hermanos, ahora miren lo que estoy haciendo aquí. Esto es lo que hace un bosquejo exegético. Depende el tipo de la oración o depende su función, es lo que estoy poniendo. Propósito, contraste, condición, afirmación. Porque, hermanos, de nuevo, tenemos que saber qué es lo que está haciendo Juan. Está afirmando, está explicando, está mandando, está exhortando, está ilustrando. ¿Qué está haciendo Juan? Porque a veces, de nuevo, leemos la Biblia, pero ¿qué está haciendo? O sea, nos dice algo, pero ¿qué es su función? Entonces, en estos primeros 6 versículos dice Juan, ¿verdad? Escribe estas cosas, propósito, para que no pequemos. Contraste, condición. Pero si lo hacemos, tenemos un abogado. Si pecamos, afirmación. Jesucristo es el sacrificio por nuestros pecados creyentes y por los pecados de todo el mundo. ¿Ok? Ahora, aquí es donde empieza otra vez. Juan presenta la demostración de que hemos conocido a Dios. ¿Ok? Primero, afirmación. Sabemos que hemos conocido a Dios si le obedecemos. Primer supuesto, el que dice que conoce a Dios y no le obedece es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que obedece a Dios, su amor para con él está creciendo. ¿Okay? Ahora, miren lo que dice aquí. Aquí en este bosquejo estoy metiendo las palabras, algunas palabras o explicaciones. Juan dice, en esto hemos conocido a Dios. El que obedece, ahí en la Biblia aparece, guarda. El que obedece, guarda a Dios o su palabra. ¿Ok? Entonces estoy poniendo entre paréntesis ya sea o una parte del texto de Reina Valera o una explicación. Ahora, dice el siguiente versículo 5. Sabemos que estamos en él, en esto. ¿En qué? En la obediencia. Y aquí hay un segundo supuesto. El que dice que tiene comunión con Dios, esto es permanecer en él, debe vivir como él. ¿Ok? Ahora, el versículo 7 al 11, Juan nos recuerda sobre un mandamiento antiguo que es nuevo en aplicación. La afirmación, no les escribo un mandamiento nuevo, sino una nueva aplicación. El que dice que está en luz y odia a su hermano, ¿todavía está en qué? El segundo supuesto, el que ama y el que odia. El que ama a su hermano, este vive en luz y no hay tropiezo en él. Pero si odia a su hermano, todavía está en tinieblas, vive en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Ok? Siguiente. Versículos. Juan reafirma a los lectores a quienes está escribiendo, ¿verdad? Le dice, les escribo a vosotros padres, les escribo a vosotros hijos, les escribo a vosotros hijitos, ¿verdad? Utiliza. Creemos que eso es una reafirmación. Y va a terminar dice, Juan exhorta a no amar el mundo, ¿se acuerda? No debemos amar al mundo. Si alguno ama al mundo, esa persona no ama a Dios. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Y da Juan esa explicación. ¿Por qué si alguno ama al mundo, esa persona no ama a Dios? Porque los deseos del mundo no provienen de ¿quién? Y luego Juan afirma, los deseos del mundo son temporales, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Juan describe las señales de los últimos tiempos. Déjenme saltarme esta, ¿verdad? Que vimos todo porque es una muy larga, ¿ok? Y ahora ya comenzamos el capítulo 3. Ahora sí, estamos ahí en sus notas. ¿Todos tienen notas? Aquí tengo una, creo que alguien me faltó o conté mal. Ok, aquí hermanos, ahora sí, estamos en el capítulo 3. Ahora Juan
Este capítulo tiene varias como descripciones de los hijos de Dios, ¿ok? Comenzando con el capítulo 2, versículo 28 y 29, nos da la primera. Los hijos de Dios, esta es mi paráfrasis, bueno, y esto es lo que hemos estado tratando de hacer. Acuérdense que, hermanos, uno puede repetir la Biblia y memorizar la Biblia, pero ¿qué? No entender. No queremos, hermanos, seguir haciendo eso. ¿Ok? Ok, entonces, aquí va el contexto del capítulo 3, para ya entrar. Los hijos de Dios permanecen en Cristo y practican justicia. El versículo 28 dice, permanezcamos en Cristo. Y luego dice dos propósitos, para que tengamos confianza en su venida. Y el segundo propósito, para que no nos alejamos o no nos alejemos avergonzados. Ahora, mire, condición, afirmación. Si sabemos que Cristo es justo, sepamos que todo el que practica justicia es nacido de Él. Y luego, por implicación, permanecer en Él es ser como Él. ¿Ok? Y aquí está Juan diciendo, los hijos de Dios permanecen en Cristo y practican justicia. Ahora sí, el capítulo 3. Los hijos de Dios son llamados hijos por el gran amor de Dios. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Otra forma de decir eso? Es lo que está ahí. Otra forma, ¿cuál sería otra forma? Esa es la idea. Entender que Dios nos ama. Consideren. Nos está llamando a la reflexión. Ahora, en esa exhortación tiene propósito. ¿Para qué? Consideren el gran amor de Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se acuerdan? Esto no está en Reina Valera, pero vimos que está en un texto. ¿Y eso qué? ¿Se acuerda lo que afirma Juan? Y eso somos. ¿Qué somos? Hijos de Dios. No nada más tenemos el nombre, sino realmente somos ¿qué? Hijos de Dios. ¿Verdad? Y luego, afirmación. El mundo no nos conoce o no nos reconoce por esto. ¿Qué es esto? Que somos hijos de Dios. Ahora, hermanos, nótese, cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, ¿dónde está esta frase en Reina Valera? Por esto. En el versículo 1. Mire aquí. Aquí está. Por esto el mundo no nos conoce. Ahora, ¿qué significa esto? No nos conoce a nosotros porque no conocen a Él. Sí, pero yo estoy preguntando. ¿Por qué? Ajá, pero más que nada está conectando con qué? Con el contexto. ¿Verdad? Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Seamos llamados hijos de Dios. Por esto, porque somos llamados hijos de Dios, el mundo no nos conoce. Y luego, ¿por qué? ¿Qué significa esto? Una explicación. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Ahora, amados,
Ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo funciona esta oración? ¿Qué nos está dando Juan? Nos está dando una afirmación, nos está dando una exhortación, nos está dando una explicación. ¿Qué nos está dando? Está afirmando, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, y aún no se ha de manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué está tratando de decir Juan? ¿Ok? Que no está completo lo que ¿Cómo le llamamos a eso? No tanto. Yo le puse contraste, note aquí. Inciso, estamos en punto número 3, inciso A, punto número 1, contraste. Yo le puse, pero todavía no se ha manifestado ¿qué? Lo que hemos de ser. Ahora, siguiente. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y aquí dividí las dos ideas por el punto y coma. Punto y coma está separando otra oración relacionada. Entonces, ¿qué nos está dando Juan aquí? Inciso B. Inciso B. Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos ¿qué? Y luego nos va a dar la explicación. Porque ¿qué? Le veremos como Él es. Y luego, el versículo 3, todo el que tiene esta esperanza puesta en Cristo se purifica a sí mismo del pecado, así como Él es puro. Aquí estamos, versículo 3. Es aquí donde nos quedamos, ¿se acuerda la respuesta? Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿quién es Él? En Cristo. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y dijimos que esta palabra, aunque los evangelios se utiliza para rituales físicos, Juan, Pedro y Santiago la usan ¿para qué? Para pecado, ¿se acuerdan? Hablando en el contexto de pecado. Ahora, hermanos, ¿cuál es la esperanza aquí? ¿De qué esperanza está hablando? Exacto, hermana, exacto. ¿De qué? De que vamos a ser transformados, vamos a ser como Él cuando le veamos como Él es. Bien. Eso es lo que está diciendo el texto, ¿sí o no? El que tiene esta esperanza. ¿Cuál esperanza? La que nos dijo. El de ser como Él. Se purifica a sí mismo. ¿Cuándo? De los factores. Ahora, siguiente. Ahora aquí viene, hermanos. Versículos 4 al 10. Los hijos de Dios no se caracterizan por una vida de pecado. Ahora, aquí, hermanos, déjenme explicar. Juan comienza diciendo, afirmando, todo aquel que practica. Ahora, hermanos, puse entre paréntesis la palabra hace. ¿Por qué? Porque esa es la palabra griega que utiliza. Hace. Ahora, puse eso en todas las veces que aparece hace para que usted vea como que Juan es muy consistente cuando quiere hablar de practicar y utiliza la palabra hacer con la idea de practicar. Ahora, miren lo que dice. La primera afirmación. Todo aquel que practica pecado también, esa es la idea, también practica la iniquidad. Hermanos, en el idioma original hay una palabra para pecado y hay una palabra para iniquidad. La palabra para pecado en griego es hamartía. La palabra para iniquidad es ya no, a ver.
anomían, que significa sin ley, sin ley. Ahora, no se preocupen. Ahora, creo que los de Reina Valera trataron de conservar la idea. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Creo que es una buena traducción, pero creo, hermanos, que la idea... Sí. Si quieren prender el abanico. Hermanos, creo que la idea, Juan utiliza el mismo verbo. El verbo para practicar pecado es el mismo verbo que utiliza para practicar iniquidad. Ahora, hermanos, esta palabra iniquidad, la hemos visto en la Biblia, aparece en la Biblia. Esta palabra tiene la idea de rebelión. Creo que Juan la está usando muy a propósito para decirnos que cuando alguien peca, a alguien también está ¿qué? Rebelando. Como se dice, como diciendo, no obedezco la ley. No voy a hacer lo que dice la ley. Esa es la imagen que Juan quiere traernos. Ahora, hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces vemos el pecado como los niños berrinchudos que no me voy a asustar, ¿cómo ves? ¿Cuántos de nosotros vemos nuestro pecado de esa manera? La verdad, si son como yo, a veces vemos los pecados como equivocados. Es que cometí un error. Y lo vemos como fallas humanas. Y hermanos, creo, de nuevo, pensando y trabajando en este bosquejo para ustedes, creo que esa es la razón que Juan está empezando diciendo esto. Todo aquel que practique el pecado también practica, utilizando el mismo verbo, la rebelión, y luego miren, la reafirmación. Y el pecado está reafirmando, el pecado es ¿qué? Es rebelión. El pecado es rebelión, porque no pensamos del pecado como ¿qué? Como rebelión. Pero el pecado es rebelión, es una oposición a Dios. Es una oposición a Dios. Y Juan está usando esas palabras. Ahora, miren cómo está comenzando esta sección. ¿Ok? Ahora, siguiente. Ahora afirma, y sabemos que aquel, así dice Reina Valera, ¿verdad? Y sabemos que y sabéis que él o aquel, en el idioma original es aquel, apareció para quitar nuestros. Ahora, todas las veces que utilice aquel, hermanos, adivine a quién se va a referir. A Cristo. Y sabemos que Cristo, aquel, se manifestó. Ahora, hermanos, ¿con qué propósito? ¿Se acuerdan? Cristo se manifestó para enseñarnos a amar a los pobres. Cristo se manifestó para sanar, hacer milagros. ¿Cristo se manifestó para crear una religión nueva? Él se manifestó para morir por nuestros pecados. El propósito principal de la vida y de la obra de Cristo es quitar nuestros pecados. Y luego Juan afirma, en Cristo no hay ¿qué? No hay pecado. Ahora, hermanos, aquí nos quedamos en el propósito para quitar los pecados. Y la afirmación dice, en Cristo no hay pecado. ¿Sí? Exacto. Ese es el pan sin levadura. Sí, exactamente. Esa es la figura que utiliza la Biblia, un pan sin
levadura. Ahora, hermanos, versículo 6, el que también hicimos la vez pasada. Juan afirma, todo aquel que permanece en él no peca. Y luego reafirma, todo el que peca no le ha visto ni le ha. Acuérdense, esta es una declaración fuerte, esta es una afirmación fuerte. Porque, hermanos, de nuevo, y aquí, sin el contexto, ¿qué parece decir Juan? Olvídese del contexto, pero ¿qué parece decir Juan? Todo aquel que peca. ¿Quién entra en esa categoría? Todos. Ahora, de nuevo, creo que Juan lo afirmó de esa manera por lo siguiente que va a decir. Mire lo que dice, versículo 7. Hijitos, nadie los engañe. Y vuelve a usar la palabra, todo el que practica. Ahora mire aquí, hace justicia. Es justo como aquel. ¿Quién es aquel? El diablo. Como Cristo, ¿no? ¿Qué pasó, hermano? Como Cristo es justo. ¿Ok? Ahora, versículo 8, otra afirmación, mismo verbo, el que practica el pecado es del diablo. Ahora, mire estos dos versículos, el que practica justicia, el que practica pecado. El que practica justicia, ¿qué? Dice, es justo como Cristo es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ahora, Juan nos da la explicación. Porque el diablo peca desde el principio. Sí. Y luego, miren, propósito. Para esto, el Hijo de Dios fue manifestado. Y aquí, ¿se acuerdan? Esta fue la última pregunta que no resolvimos. Otro propósito. Para deshacer, o también se puede traducir, para destruir las obras del diablo. Pues ese es el nombre del diablo, esto de Dios. Ese es un nombre, sí, ese es un nombre. Ahora, a ver, hermanos, ¿cuántos están conmigo? ¿Cuántos ya perdí? Con confianza, ¿verdad? Con confianza, díganme. Díganme. No, bueno, ahora, miren, yo como Pablo, tolérenme un poquito esa locura. Lo que estamos tratando de hacer y luchar es entender el texto y entender, hermanos, escogimos Juan, y Juan es el más fácil, ya se dio cuenta. Si hubiéramos empezado con Pablo, hubiera sido muy fácil empezar con Juan. Y es bonito hoy. Ahora, Juan es difícil de entender por la manera en que escribió, por eso tengo que estar haciendo todos estos acomodos, para tratar de darle un hilo de pensamiento en español. Porque Juan está escribiendo en un griego, yo no sé si puedo decir rústico, Juan está escribiendo como Juan, ¿verdad? Ahora, y es difícil para nosotros tratar de seguir el hilo de pensamiento, pero vale la pena. Entonces, yo estoy luchando juntos. Porque de nuevo tenemos que entender el mensaje de Juan. Entonces, el versículo 6 de nuevo sonó muy dogmático. Y uno podría decir, pero pues entonces tienes algo. Todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Yo peco. Pero de nuevo, miren lo que sigue diciendo, y tiene dos afirmaciones. Hijitos, nadie los engañe. El que practica justicia es ¿qué? Es justo. Pero el que practica el pecado es de él. Entonces, si hay una diferencia. Si hay una diferencia, ¿ok? Si hay una diferencia de personas y si hay una diferencia en estilos de vida. ¿Ok? Es lo que está tratando de explicar Juan. Entonces, el 6 sería más como aquel que no practica
Sí, creo que esa es la idea a la luz del contexto. Exactamente. Creo que esa es la idea correcta. Ahora, lo pusimos aquí, hermanos. ¿Ven? Ahora, nosotros lo podemos interpretar así, pero Juan así como lo estamos poniendo, así Juan lo dijo. Para de nuevo, para llamar, para... Como si no pecara, como que no pecara. Pues no tanto para que no pecara, sino para realmente causarnos un choque de que... Para despertar. Yo pienso que es el que sigue viviendo igual. Sí, sí. Ahora, yo creo que eso es lo que él quiso decir por todo lo que va a decir los versículos, pero la primera manera como lo dijo es muy... Es así como que... Muy... Pero pedir perdón todo el tiempo. Si pecamos, veces pecamos y no sabemos que pecamos. Ahora, hermanos, esa es otra cosa importante. Juan dijo, estas cosas escribo para que no pequemos. Pero si pecamos, ¿qué? O sea, él ya nos dijo que él ya anticipó que vamos a ¿qué? A pecar. Y ya nos dijo que tenemos un abogado. Es más, ya nos dijo, ¿verdad? Si decimos que andamos en tibia y no, bueno, si decimos que andamos bien y no andamos bien, somos mentirosos. Ahora, ahí vamos, hermano Juan, ahí vamos. Ahora, hermanos, y amén. Amén, amén, amén. Amén. No lo hacemos adrede. Bueno, no está tocando el asunto de los motivos, ni está tocando el asunto de pecados de ignorancia. ¿Ok? Aquí Juan está hablando de pecado en general, no está dando detalles ni cosas. Hermano Jesús. Pero, por ejemplo, la cuestión, no me entra la pregunta de que si una persona que es hija de Dios sigue teniendo cierto tipo de tentación o cierto tipo de pecado, incurre mucho en ello, que sea una sola cosa, que no ha podido triunfar en este asunto. Por ejemplo, una adicción. Yo, Que él haya recibido Cristo aunque lo profese y diga, ¿sabes qué? No ha tenido eso. yo creo que esa fue una de las razones por hacerlo tan general, hablando de pecado en general, porque es difícil como englobar todo en una cosa, ¿verdad? Entonces, es difícil. Ahora, vamos a decir, lo que tú me estás preguntando es como una pregunta de aplicación. Bueno, a la luz de la Biblia, es difícil decir que una persona no es salva por un pecado. ¿Me explico? Es difícil por la manera en que Juan está generalizando aquí. Sí, sí. Y Pablo, ¿verdad? Pablo es otro que nos explica que uno puede estar luchando con una cosa, hermanos. Y que uno puede estar en desesperación. ¿Se acuerdan? Yo no sé cómo usted lee, pero yo leo las palabras de Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo lo leo como una declaración de desesperación. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano Cruz y luego Carla. Dice aquí, todos aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No hace cosas adrede. Sí, sí. Ahora, hermanos, lo que estoy tratando de hacer como pastor y maestro es,
La palabra que utiliza la Biblia es hace, pero tiene la idea, esta palabra tiene la idea de ¿qué? Practicar. Y cuando hablamos de practicar, estamos hablando no nada más de algo que se hace una vez, sino que algo que se hace ¿qué? Repetitivamente. De nuevo, creo que esa es la idea de Juan. ¿Ok? Entonces, y por eso, legítimamente, ¿verdad? La Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce como que sigan viviendo, practican. ¿Ok? Pero yo, de nuevo, estamos explicando de dónde salió eso. ¿De dónde salió eso? Ahora, déjenme. Bueno, Carla, tenías otra. Para Dios no hay un nivel de pecado. Él no tiene de, esto es más grave que esto. O sea, digo en general, ahí está hablando por todo. Ya sea por lo más mínimo, por lo más grave. Y la diferencia es de que, pues, al principio sí habla de todos, ¿no? Y no puede ser así porque pues, todos fuéramos mentirosos y pecadores. La diferencia es de como dice, pues, de que ya lo practicas y que no te arrepientes de lo que estás haciendo. Esa es la diferencia, alguien que lo practica y trata de mejorar. O no practicarlo, pero que lo hace, pero y trata de mejorarlo. Ahora, hermanos, y por eso creo que Juan usó sus palabras para empezar esta sección, muy cuidadosamente. Todo aquel que practica pecado, también practica la ¿qué? O sea, diciéndonos, no piensen del pecado como que, hermano, sí soy mentiroso, pero pues no soy borracho. Tengo mucho ya con una amiga. Mentira. Y comencé yo, con mi hermana, como la cuarta vez, ¿qué está pasando? Me dijo, ¿cuánto vueltas seguidas? ¿Qué pasa? Y gracias al Espíritu Santo, porque yo creo en el Espíritu Santo que nos ve así como, y después se me ve, a la iglesia, porque yo no sé si vive o qué es, porque mi hermano tiene conmigo. Yo vivía. Y comencé, se me comenzó a hacer falta, pero jalar aquí como, y así. Hermanos, ese es el sentido que Juan quiere que tengamos. Y ahí después, no puedo por eso, y era verdad, o tengo ganas, no me levantaba, porque a veces un día estoy mal bien. Y le decía, no tengo que salir, no tengo que. Le comenté a hacer mentiras. Gracias a Dios me di cuenta. Tú sabes, pero yo realmente no me puedo curar con esta, porque no me ayudó, sino que Hermanos, y es por eso que Juan quiere que pensemos del pecado como que, recuerda, esto es lo que ya nos dijo que tenemos perdón y un abogado, pero quiere que pensemos del pecado seriamente como que, como rebelión. O sea, el pecado en general, sin grados de que, ¿verdad? Es rebelión. Es rebelión, hermanos, es rebelión, ¿verdad? Como los chamacos levantar el puño y tus caras y es rebelión lo mismo decir una mentira de la forma más amable y sutil. Porque de Dios yo no. Entonces, ahora regresando al versículo, ahora, aquí viene. Terminamos, para destruir las obras del diablo. Versículo 9, Juan afirma. Y si se da cuenta en su bosquejo le puse en cursiva esa frase que va a repetir, todo aquel. De nuevo, está tratando de generalizar, de presentar en la iglesia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Versículo 9. Y nos va a dar la explicación, o básicamente nos va a dar dos explicaciones. La primera, porque la semilla de Dios, la palabra griega es la palabra esperma, y está tratando de hablar de la naturaleza, porque la semilla de Dios, su naturaleza, está en él y no puede pecar. Y luego dice, porque es engendrado ¿de qué? De Dios. Hermanos, Juan es la otra persona,
o bueno, es la persona que más nos habla de ser hijos de Dios en términos de nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan la discusión de Juan? Es el que escribe en Juan capítulo 3 la conversación de Jesús y Nicodemo. Viene Jesús, ¿verdad? Viene Nicodemo, quién sabe qué le iba a preguntar, y el Señor le gana la palabra a Nicodemo. Te digo que si no nací de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, pues yo tenía que preguntar si querías café. O sea, no sabemos qué quería preguntar Nicodemo, pero Jesús comenzó la conversación y le dice: Nicodemo, te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino. Es Juan, hermano, que nos habla de la salvación en términos de ¿qué? Nacer de nuevo. Ese fue el proyecto que me dio. El nuevo nacimiento. Sí, nacemos dos veces. Física. Física y el Espíritu Santo y Dios. Para morir una vez. Los creía. Nacemos una vez y morimos dos. ¿Sí? Sí, los inconversos. ¿Sí entiende lo que dice el hermano? Los creyentes nacemos dos veces y morimos una. Los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nacimos físicamente y espiritualmente y morimos físicamente. Pero los inconversos nacen una vez físicamente y mueren dos veces físicamente y espiritualmente. Amén. Ay, tiene sus aquí. Ok, ahora, de nuevo, esto Juan es el que nos dice. Ahora afirma. Hermanos, miren la afirmación aquí para entender. Versículo 10. Los hijos de Dios y los hijos del diablo se manifiestan en esto. Cada vez que usa Juan una frase en esto, va a ser puntual. ¿Qué quiero decir? Va a dar una explicación. En esto, todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y todo aquel que no ama a su hermano, y aquí la misma idea que no es de Dios. Pues eso es. Somos hijos de Dios, pero somos una familia. Sí. Ahora, ¿sí se da cuenta cómo Juan está progresando en su pensamiento? O sea, viene de una declaración fuerte. Todo aquel que peca no ha conocido a Dios. Todo el que practica justicia es de Dios. Todo el que verdad practica el pecado es del diablo. Y en esto lo conocemos. Ahora mire, Juan muy específico. El que no hace justicia, hermanos, hablar de justicia es hablar de hacer buenas obras, ser una persona honorable, que respeta las reglas. Justicia se pone en oposición a iniquidad, rebelión. Y ahora nos da algo más. Y todo aquel que no ama a su hermano. Y eso, hermanos, va a continuar o va a desarrollar la siguiente frase. Y es aquí donde quería llegar. Versículos 11 al 18. Esta es la siguiente porción, versículos 11 al 18. Ya no nos va a dar chance de ver los libros, pero no se ofende, vamos bien. Okay, esta es mi paráfrasis de versículos 11 al 18. Los hijos de Dios se aman unos a otros. El versículo 11 es una reafirmación de lo que dijo. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Y luego el propósito, para que nos amemos unos a otros. Ahora, quiero que vea esto, hermanos. Cuando uno lee la Biblia, mire, uno lee la Biblia, tiene este versículo y tiene este versículo, inmediatamente. Y uno lo lee seguidito. Pero ya ahorita lo que estamos haciendo, estamos tratando de dividir el pensamiento, ¿sí o no? Tratando de dividir el pensamiento, ¿ok? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano es de Dios. No es de Dios, perdón, no es de Dios. Ahora, mire cómo el siguiente versículo. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio.
que nos amemos unos a otros. Ahora, la palabra que aquí también puede traducirse como propósito. Este es el mensaje que hemos oído, para que nos amemos unos a otros. Entonces está conectando esto. Quiere que conectemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. En este asunto, ¿en qué? En el amor unos a otros. En el amor unos a otros. Y luego, hermanos, aquí viene la ilustración difícil. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, hermanos, ¿cómo interpretamos esos versículos? ¿Qué tiene que ver Caín y Abel aquí? No había amor entre ellos. Pues es un ejemplo. Porque a mí me gusta lo que hemos enseñado justicia y no conocernos. Eso es lo que no entiendo yo. Siendo hermanos, hay juntos el padre y la mamá, están todos juntos. ¿Cómo se hicieron tan mal a él? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Aquí está la respuesta. El amor a Dios, porque sus obras. ¿No? Ok, ahora, Juan dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Miren lo último que nos dijo. Este es el mensaje que hemos oído al principio, para que nos amemos unos a otros. Lo que Dios ha querido desde el principio es que nos amemos unos a otros. Y cuando habla desde el principio y nos presenta a Caín, ¿desde qué principio está hablando? Desde Génesis. Esta es una de las cosas que Dios ha deseado desde el Génesis, que nos amemos unos a otros. Y aquí trae los primeros hermanos que existieron en el mundo, hermano. Estos son los primeros hermanos. Ahora, no como Caín, que era del maligno. Ahora, ¿y por qué causa le mató? Ahora, miren, hermanos, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, él está usando esto porque ya nos dijo: ¿quiénes hacen obras malas y quiénes hacen obras justas? Aquí está. A los que aman a Dios hacen No, no es bien, a los que aman al diablo hacen mal. Y hermanos, ya nos dijo: el que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto ¿verdad? Y luego dijo arriba, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. El que hace justicia es justo como él es justo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, ¿no es qué? ¿Es Dios? Entonces, ¿en qué está poniendo todo su enfoque Juan? Nuestras obras reflejan la familia que pertenecemos. Nuestras obras reflejan la familia que pertenecemos. ¿Qué familia pertenecía a Caín? Del diablo. ¿Qué familia pertenecía a Abel? De Dios. Ahora, porque es muy fácil, y de nuevo, eso es lo que Juan está tratando. Esa palabra decir, ¿se acuerda que le dice? Porque es muy fácil decir: yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero, y ese Juan dice, ¿y lo que haces? Y luego aquí, hermanos, yo no sé por qué razón, sospecho, tengo una, todavía sí no puedo decir, estoy completamente convencido, casi ando cerquita, pero Juan escogió una manera muy visible y muy puntual, el asunto de amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Ahora,
Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Acuérdense que otra palabra para aborrecer, Matar. Odiar. odiar. No les extrañe que el mundo los odie. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque todo lo que hay en el mundo, ya dijo, todo lo que hay en el mundo, los deseos, no provienen de Dios. Y luego, versículo 14. Y esto es lo que nosotros sabemos, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¿Qué? O sea, ay Juan, o sea que amar a los hermanos demuestra que somos hijos de Dios. Es correcto. Sabemos. Y ahora miren las palabras que utiliza, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los. Ahora, hermano, esto se escucha también duro. Cálmate, Juan. Ahora, el siguiente es un ejemplo más puntual. Bueno, a lo mejor no la vida, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora, y todo eso está aquí. Este es el mensaje que hemos oído, para que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del diablo y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No nos sorprenda, hermanos, si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es asesino. Y sabemos que todo asesino no tiene vida eterna en él permaneciendo. Hemos conocido el amor de Dios en esto, porque Cristo, aquel, puso su vida por nosotros. La aplicación, bien nosotros debemos poner la vida de nuestros hermanos. La aplicación, ¿cómo permanece el amor de Dios en esta persona? ¿Cuál? El que tiene bienes de este mundo y viene a su hermano a tener necesidad y cerrar su corazón. La palabra, hermanos, literalmente es entrañas. Hermano, ¿ha visto una persona así? Hermanos, perdón que estoy agarrando un minutito. Hay un muchacho que siempre viene a comer, viene a pedir comida, chaparrito, mugrosito, comida, agua y todo eso. Hermanos, últimamente se ha estado drogando ahí, inyectándose. La última vez le dije, no lo hagas. No, ya me voy. No es por mí ni por la iglesia, te vas a morir. Hermanos, yo sentí algo bien feo porque me dijo, tengo 30 años drogándome. Tengo 30 años drogándome. Agarró sus cosas y se fue. Hermanos, yo sentí algo aquí. Eso que sentimos es la palabra que Juan está usando. Es posible cerrar el corazón y las entrañas. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Cómo permanece el amor de Dios?
en personas que ignoran esas cosas que sienten. Hijitos, esta es su exhortación. No amemos de palabra y lengua solamente, sino de hecho en verdad. Y otra vez, hermanos, Juan quiere ayudar a aquellos que son ¿qué? Profesantes. Yo soy cristiano, yo amo a los hermanos, yo los amo a todos ustedes. Porque no te lo puedo decir, ¿verdad? Si los amo, ¿cómo? Este es el punto de acá. ¿Ok? Bueno, hermanos, terminamos por hoy. Lo intentamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer el próximo miércoles? No creo que el próximo miércoles es femenil. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando regrese su pastor? Vamos a continuar. ¿Ok? Es que va a haber femenil el próximo miércoles y después no voy a estar yo, pero van a estar 2 hermanos los siguientes miércoles que van a ver. Ayer pasó un programa de reporta una señora y que tenía a su hija internada, que era el hijo de su hija tenía síndrome de Down, que el muchacho fue hijo de la señora que le cuidaba, tiene 30 años, que se la violó, que la muchacha no habla. Entonces, tuvo un contacto con ella de Caborca y que cuando ella lo había denunciado al hombre, le dio a la policía que lo pusiera la maña y lo mató. Dice, no, que yo hubiera querido, me llevó a convencer que hasta le di cuñado. Se lo dije porque me dijo, cuñado, tengo cuñada, y se pasa y lo dice la historia, tendrá cosita, me dijo, y ya le grité a la señora, y lo dije, no, porque ahí me vieron, y le dije, le habló a ella, que habló a mi hermano, y que, no, sí, que no sé qué, y cuando voy a ir caminando ahí a pedísimo, y ahorita me arreglé, a pedirle ropa así, le llevo con la ropa y luego voy a ver cuál es la que ella había dado de alta a la muchacha, a mí lo que me comportó que le dio de alta a la niña y no había estado en la cama. De alta, pues, se amenaza a la espera, bueno, porque todavía estaba en la cama. Y la muchacha no. Y tristemente, por esta clase de gente, no la van a ayudar. Mi hermana. Porque era mentira. Y la iba a